Sean bienvenidos a este debate. Queremos que ustedes participen de manera activa. Que si tienen preguntas, levanten la mano y que no nos dejen aquí matarnos entre nosotros, por favor. Realmente este es un panel súper interesante en el cual simple y sencillamente nos vamos a poner de acuerdo. Sara, cardiólogo intensivista, yo que soy cardiólogo intensivista, y el panel de discusión que incluye cardiólogos clínicos, cardiólogos intensivistas y cardiólogos hemodinamistas para hablar de un tema que es sumamente interesante. Sara les presentará a los panelistas. Ya subió el doctor García Litgo. Muy buenos días, buenas tardes. Entonces seguimos con los panelistas en este bloque, el doctor Samuel Guzmán. Un aplauso para el doctor Samuel Guzmán. El doctor Andrés Ureña. El excelentísimo doctor Carlos García Ligú. Y nos acompaña la presidenta de la Sociedad de Cardiología, la doctora Bismari Pineda. Y el doctor Carlos Martínez. Bueno, yo voy a comenzar con una primera parte para ponernos en contexto. No tengo ningún conflicto de interés en relación con esta presentación, pero fíjense cómo hacia el 2025 la mortalidad de origen cardiovascular sigue siendo elevada. A pesar de todo lo que hacemos, muchas personas, hacia el 2021, más de 19 millones de personas morían o mueren por enfermedad cardiovascular a nivel global. Pero cuando hablamos de lo que es Latinoamérica y lo que nos corresponde como región, fíjense cómo también nosotros tenemos una mortalidad muy alta por enfermedad cardiovascular. A nivel global, un aumento del 58% hacia el 2025 y en Latinoamérica un aumento del 80%. Impresionante, ¿no? Parece que no lo hacemos tan bien. ¿Y qué pasa? Pues sencillamente los factores de riesgo no logramos controlarlos de manera adecuada. Y fíjense cómo hemos dividido los factores de riesgo en que si son metabólicos, en que si son relacionados al ambiente o que si es relacionado a la conducta. Y aún así, esos factores de riesgo siguen siendo muy elevados y se nos hace difícil el poder decirles a las personas qué hacer para reducir el riesgo. Levántenme la mano los que hicieron ejercicios esta mañana. Uy, como 4. Y somos los que sabemos lo que pasa, ¿no? Y en Latinoamérica pues ocurre lo mismo. No logramos controlar de manera adecuada los factores de riesgo. Fíjense cómo a nivel global, cuando hablamos de mortalidad de origen cardiovascular y cuando hablamos de enfermedad cardíaca isquémica, eso ha aumentado en un 68%. Y cuando decimos Latinoamérica, 95%. Impresionante el número, ¿verdad? Sumamente alto la cantidad de muertes que tenemos en nuestra región por enfermedad cardíaca isquémica. Y cuando nos vamos a lo que es mortalidad por síndrome coronario agudo con elevación del ST, fíjense cómo la República Dominicana en un reporte dado por, vamos a decir así, el ministerio, la mortalidad anda alrededor del 33%. Vamos a decir que al igual que lo que ocurre en Latinoamérica, porque en este caso se está hablando de todo lo que ocurre intra y extrahospitalario y por eso da tan alto. Pero cuando se habla de intrahospitalario estamos muy parecidos a lo que ocurre en Latinoamérica, que es un 10% y como quiera es muy alto. En Guatemala un 20%, en Brasil 19% de mortalidad por síndromes coronarios agudos con elevación del ST.
Y entonces, cuando hablamos de panel de discusiones, viene a nuestra mente que nos vamos a entrar a los puños, o vamos a hacer un cuadrilátero o un ring. Realmente no. Aquí nos vamos a poner de acuerdo cuáles son los pacientes que se benefician de angioplastía y en qué escenario está indicado lo que son los trombolíticos. No podemos realmente olvidar lo bueno que pasó durante el año, que nos salvó bastante miocardio y bastante vida, porque ya nos divorciamos o porque las cosas han evolucionado y tenemos algo mejor. Los trombolíticos se siguen usando, tienen su espacio, están los pacientes, tienen indicaciones esos pacientes y tienen sus escenarios. No nos podemos olvidar de la parte linda donde nosotras nos formamos trombolizando pacientes. Digo, yo quiero hacer un chisme aquí. A diferencia de los neurólogos, que le va también trombolizando desde la parte de los seguros, y nosotros nos pasábamos 1 hora vigilando el paciente y nada. Es decir, una rutina es algo como rutinario. 90,000 para los neurólogos. Parece que el miocardio vale menos que el cerebro. Entonces, ya el doctor Guzmán pues nos habló de los que nos dice la guía, y para que sepan que los trombolíticos no están desplazados actualmente por la angioplastía primaria, siguen teniendo sus escenarios y las guías nos los presentan. Aquellos pacientes que llegan a un centro hospitalario donde no cuenta con servicio de angioplastía primaria, donde viven en una zona rural, donde no contamos o no cuentan en esa provincia quizás con un servicio de traslado, y donde el paciente se vaya a retrasar para lo que es el beneficio de permeabilizar esa arteria responsable o culpable o que está obstruida. Entonces los trombolíticos sí están indicados en este tipo de paciente. Ya es algo que se ha comentado durante la mañana de hoy. Entonces aquí podemos observar donde aquellos pacientes que llegan a un lugar, como le dije, o nos vamos a retrasar en ese tiempo óptimo, en esa ley de los 120 minutos, en trasladar el paciente a una unidad o a un centro donde cuenten con sala de hemodinamia. Entonces debemos de trombolizar el paciente, porque recuérdense que debemos de salvar músculo. Lo vital para nosotros seleccionar cuál es el paciente y cuál es el escenario son los tiempos. Esos tiempos, 120 minutos, aquel paciente que te llega a un centro donde no tengan servicio de hemodinamia y que tú tienes que trasladarlo. Si se va a retrasar más de 120 minutos y el paciente es de alto riesgo, pues vamos a trombolizarlo. Aquellos pacientes que llegan a una unidad también o a un centro donde hay sala de hemodinamia, muchas veces no le ha pasado a todos los que tienen sala de hemodinamia que las salas están ocupadas. Y si están ocupadas por esos vasculares que duran 4 horas trabajando el paciente, no vamos a suspender el procedimiento para sacarlo y entrar el decardio. Entonces debemos de trombolizar el paciente. Entonces el trombolítico no está en desuso. Aquí, bueno, seguimos con lo mismo, y que ya que el doctor Guzmán ya nos lo platicó, entonces tienen todas sus indicaciones dependiendo dependiendo del escenario, y ya esto es recalcar más sobre lo que hemos dicho. Sabemos que en República Dominicana, dentro de todas las provincias, las que están señaladas ahí, son las que cuentan con sala de hemodinamia. En el sur profundo, donde nos gusta vacacionar y irnos de fines de semana, no hay sala de hemodinamia. ¿O sí? No. Entonces, a todos, no solamente son los que viven allá, sino nosotros vamos de vacaciones, vamos con nuestra familia, y se nos puede presentar el evento de que algún familiar curse con un síndrome coronario agudo. ¿Qué vamos a hacer? Y tenemos que saber si vamos a trombolizar el paciente, si lo vamos a trasladar. Estos son, imagínense, lo que está en morado no fue del PLD, pero estos son los lugares donde no contamos con servicio de hemodinamia. Entonces, contamos con un servicio también 911, pero muchas veces no están disponibles cuando lo necesitamos, y en otras ocasiones la ambulancia no tiene gasolina, el chofer no aparece, el chofer está borracho.
Entonces nos vamos al primer round. Dios mío, qué escenario es lo que presenta Sara, pero es lo que tenemos todos los días y la realidad que vivimos en cada una de las regiones en las que estamos, porque aquí hay gente del sur. Hay gente, levanten la mano, señores. ¿Y los del este? ¿Hay del este? Hay unos cuantos. ¿Del norte? Es invadidos, como dice el doctor García Ligó. Vamos a hacerle algunas preguntas al panel. Fíjense que hay cardiólogos clínicos e hemodinamistas. Y vamos a comenzar con la pregunta de aquellos pacientes que tienen síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Qué es lo que consideramos el objetivo primario? ¿La arteria abierta o el miocardio salvado? Bueno, yo soy el más joven. Como yo presenté, no es el hecho de la arteria abierta, sino el territorio que queremos salvar de ese miocardio. Y vemos que el tiempo es primordial. Por cada 30 minutos que dejamos de llevar a este paciente a revascularizar ese territorio, no arteria, aumenta la incidencia de mortalidad en un 7.5%. O sea que es músculo más que nada lo que queremos salvar. Y bueno, y para salvar músculo hay que abrir arteria. No, pero bueno, y entonces. Es verdad. Pero bueno, eso es una realidad. Pero cuando decimos, hemos hablado de que estamos en un centro con hemodinamia, si no tenemos hemodinamia y estamos lejos. Pero ¿y si estoy aquí en la capital, estoy en Santiago, estoy en uno de esos lugares que mencionó Sara que tienen sala de hemodinamia, pero pasa todas esas eventualidades de que no hay el chofer, de que no hay nada? ¿Qué hacemos? Bueno, buenos días. La verdad es que nuestra realidad es compleja, porque a veces, aunque geográficamente estamos cerca, el sistema de salud y los tapones, por ejemplo, no permiten cumplir el tiempo. Yo creo que este debate es súper interesante y que tenemos que tener claro que ambas estrategias salvan vidas. Aquí lo determinante es el tiempo. Si yo estoy en SEDIMA, llegó el paciente con un ST, yo recuerdo, doctor García Ligó, cuando empezamos ese proyecto, que andaban detrás de nosotros con esa hojita, que los lunes y todos los días en las entregas de guardia, en la presentación, era los tiempos, y desde ahí empezamos nosotros a dar tanta importancia, y quiero felicitar al doctor Carlos García Ligó, que siempre ha estado ahí. Nosotros, Andrés Ureña y yo, que estamos en el Centro de Ginecología y Obstetricia, no tenemos trombolíticos allá, y el Centro Cardiovascular Santo Domingo está ¿a cuántos minutos? A 3. La UCE, que ahora el doctor Blancheri, que también está aquí, también está cerca. Si está la disponibilidad de que en menos de 120 minutos se puede hacer un intervencionismo, pues debemos darle esa oportunidad por la eficacia. Va a abrir la arteria en 90%, o sea, en comparación con los trombolíticos, tiene mayor efectividad. Es segura en el sentido de en pacientes quizás con contraindicaciones. Entonces, si yo estoy tan cerca de menos de 120 minutos, yo le voy a dar la oportunidad al paciente. Ahora, si yo estoy en Bahía de las Águilas, quizá en Bahía de las Águilas no va a haber ni siquiera un electrocardiógrafo, pero en el contexto de que se tenga un electrocardiógrafo y se identifique que es un infarto, no vamos a esperar traer al paciente porque va a tomar más de 120 minutos. Entonces, si ahí está el trombolítico, entonces hay que utilizarlo. Yo creo que aquí es la conciencia del tiempo lo que va a determinar, porque ambas estrategias salvan vidas. Si usted le quiere dar un infarto, hágalo en la Ortega y Gasset.
es un buen lugar, ¿no es verdad? En Santiago lo puede hacer en la Juan Pablo Duarte. Entonces pasamos a una serie de casos clínicos. Nos vamos al primero, un varón de 58 años, menos de 2 horas de dolor, con una localización por el electrocardiograma de un síndrome coronario con elevación del ST anterior extenso. Llega a un hospital sin hemodinamia y el traslado al hospital más cerca con hemodinamia es de 150 minutos. ¿Qué prefieren? ¿Qué dice el público? No, si hablan en grupo digan lo mismo para uno entenderlo. ¿Y el panel de expertos? Ojalá que en toda la geografía de República Dominicana se le pusiera trombolítico en el tiempo a todo el mundo. Así después nos dan el tiempo a los hemodinamistas de trabajar tranquilos y de taparle la arteria al paciente. Eso es lo que yo quisiera, porque miren, es duro, pregúntenle a los que están aquí, a las 2 de la mañana ir a hacer un paciente en shock cardiogénico. Es algo dedicado y que un grupo de personas tiene que ir. Entonces, nuestra geografía es bien pequeña. Nosotros podemos hacer eso. Al final, yo tengo una serie de discusiones que incluso lo he hablado con el ministerio, ustedes saben. Y son cosas inherentes a las políticas nuestras. Porque también ha pasado que tenemos el kit de trompolítico y nadie lo sabe aplicar. O se venció porque lo dejaron afuera de la nevera. Entonces, es una cuestión de educación. Todo lo nuestro, señores, pasa por educación, incluyéndonos a nosotros, que hacemos todas estas conferencias y vamos a muchísimas conferencias en Punta Cana y no sé qué, y a la bacanería, y afuera del país, y los encuentros en restaurantes, y al final, el tiempo total de isquemia teniendo los recursos son altísimos, porque ya no es el tiempo no es el tiempo de puerta balón como medíamos antes, es el tiempo de cuando le empezó el dolor a ese paciente, tuvo un contacto con un médico y llegó a la sala de hemodinámica o llegó a la aguja del trombolítico. Y no solamente es administrarlo, es que se sepa usar. O sea, de nada sirve que sepan que tienen el trombolítico y no sepan usarlo. O sea, que ahí entra la concientización también del departamento, del personal que también tiene el medicamento a mano. No, creo que en la mente de todos los cardiólogos, médicos internistas, está el concepto del esquema fármaco invasivo. O sea, la idea es dar la trombolisis y trasladar al paciente, si está inestable, una trombolisis fallida inmediatamente, si no, entre 2 a 24 horas, para hacerle su cateterismo con probable colocación de stent, sí o sí. El problema tal vez está en que hay centros donde llegan los pacientes, se le hace el electro, pero no lo saben ver siquiera. Entonces anda el paciente y dice, yo tengo un infarto, pero nadie hace el diagnóstico. Y se tarda mucho en poder recibir la asistencia. El retraso muchas veces que más duele no es el retraso del paciente, porque por desconocimiento llega tarde. El retraso que más duele es el retraso del sistema, que llega a triaje, pero le dan más oportunidad al que llega con una cefalea porque tiene un ictus y hay que trombolizarlo a tiempo. Pero el que llega con un dolor torácico, le dicen que es una osteocondritis o que es una neumonía. Y ese es el tiempo que más duele, porque cuando tú te das cuenta, el paciente te dice, yo estoy aquí desde hace 3 horas y ahora me hicieron el electro. Entonces, yo perdono al paciente, pero la inercia del médico no se perdona, porque estamos trabajando con vida. También, Sara, perdóname que te interrumpa, está la inercia un poco del sistema,
porque nosotros como cardiólogos, los intervencionistas, los intensivistas, discutimos mucho estas cosas. Y yo recuerdo una vez que hicimos una jornada, el doctor García Ligón no me deja mentir, donde involucramos el servicio de emergencia. Hicimos como un infarto ST-360, porque ¿quién debe administrar el trombolítico? Hay que esperar el cardiólogo que está durmiendo en su casa, o es el médico de emergencia el que tiene el primer contacto, quien debe estar preparado para hacerlo. Tenemos en nuestro país el servicio de emergencia preparado, donde la mayoría de las clínicas son médicos generales, porque piensa que sí, que pudo identificar el electro, que me lo mandó a mí, yo estoy durmiendo. Sí, a un ST hay que trombolizarlo. ¿Está él en la capacidad de hacerlo? ¿Quién es el responsable de capacitar a ese médico? O sea, muchas las barreras que tenemos. Hay un concepto que es el concepto de unidad de dolor de pecho. Así como existe la unidad de stroke, la unidad de dolor de pecho, gracias a Dios en nuestro centro está funcionando ya hace muchos años, donde se hace una historia clínica y un examen físico orientados a tratar al paciente. Si es un síndrome cardíaco no ST elevado, que está inestable, va directamente de hemodinamia. Y si es un ST elevado, obviamente se activa a la hora que sea el servicio de hemodinamia. Pero es muy importante tratar de implementar de manera generalizada el concepto de unidad de los pechos, que más que un espacio físico son protocolos, esquema de diagnóstico acelerado y obviamente tratar al paciente según la guía. Muy bien. Ahora vamos con otro caso. Tiene 76 años, es una mujer y la presión la tiene 90-60. Con la clasificación de Killip 2-3. Hablamos de infarto con elevación del ST. ¿Qué hacemos? ¿Trombolisis o angioplastía primaria? Está casi chocada, casi chocada. Es que esa está facilísima. No, pero parece que no llegó a Sedimar, ¿no? No, espérese. No es que no llegó. Esa paciente tiene indicación de hacer una angioplastia primaria, incluso con un left ventricular device, ya sea un balón de contrapulsación, lo que tengamos disponible. Pero no estamos en Sedimar. Y la única alternativa que tenemos es trombolizar y fajarnos como médico cardiólogo entrenado a saber todo lo que va a pasar con ese paciente. A que llamamos a Sara. Sara, mira, esta señora es para abajo que va. Vamos a meterle los venenos y trombolizarlo. Porque es que tenemos que tener una arteria abierta. Tenemos que tener un músculo que se salve. Yo en esa no tengo ninguna duda. Y después nosotros le hacemos lo que sea cuando llegue a nuestra unidad. A Diógenes. Está fácil. Si la paciente llega a sedima, eso no se discute. Ahora, si tiene la mata de Farfán, tampoco se discute la trombolisis. O sea, independientemente de que el paciente vaya en choque, aunque esté en choque, si en la mata de Farfán tú lo que tiene el trombolítico, se le pone y después averiguar. No sé lo que están de acuerdo conmigo, pero yo creo que uno tiene que, lo que dice Carlos, uno tiene que tirar de la mano lo que uno tiene. No piensa en cosas que no tenemos, pero la trombolisis sigue siendo y seguirá siendo una elección en pacientes con síndrome cardíaco agudo, obviamente respetando el tema de los 120 minutos. Y parecerá paradójico y tú dirás, y usted lo menciona, no, porque mira, recientemente estábamos nosotros en un caso, Carlos y yo, y teníamos la sala full, y no había esperanza de meter paciente en los 120 minutos, y sin que nos duele el pecho fue trombolícero y después averiguar. Pero eso yo creo que el tema es el típico 120 minutos. 37 años. Espérate, déjame. Una cuarta persona de aquí. Señor, un honor que mi maestra me haya traído el micrófono. Mi maestra.
Realmente estoy con el doctor Carlos García Ligó. El problema de nosotros es un problema de educación. Es un problema de educación y un problema del sistema y un problema político. Porque yo soy de Dajabón. Soy de Dajabón. Ni nevera, doctor, es diferente. Hay que llevarle el trombolítico y la nevera. Y la luz. Entonces, es un problema. Como dijo el doctor, para los hemodinamistas sería un privilegio que los pacientes no lleguen con una arteria abierta, porque lo cogemos totalmente suave, cero estrés para nosotros. Y es algo que es real. El tiempo para abrir una arteria es lo que nos va a dar el pronóstico del paciente, lo que nos va a salvar el músculo. Cuando nosotros nos llega un ST, que llega rápidamente, y nosotros hacemos así y bajamos la guía coronaria, de que vemos que esa arteria abrió, ya no hay prisa. Nosotros estamos totalmente tranquilos y relajados inmediatamente. Independientemente de lo que sea, lo que hay que abrir es la arteria, aunque sea con un puñetazo, pero abrirla. Gracias. Maestra también. Realmente el dilema eterno de la trombolisis versus la ICP nos deja a veces un buen sabor de boca y otras un mal sabor. Porque una cosa es polemizar y otra es una discusión seria en el escenario correcto para quizás en un futuro influir en las políticas públicas y privadas para que esto sí sea una realidad, como dice el doctor Ligó, que haya acceso, que se oriente, que se cree un programa, así como hay un programa de los medicamentos de alto costo, de tratamiento del cáncer, de tratamiento de otras cosas. Se cree un programa, un plan nacional donde, alejados de una sala de hemodinamia y de centros de tercer nivel, podamos tener esa política bien desarrollada con un personal que vivamos nosotros mismos capacitándolo, porque ya no hay que ir allá, no hay que ir a Pedernales. Por Zoom, por chat de meeting, por donde quiera podemos ir creando las bases de una sociedad organizada desde el punto de vista del cuidado de la salud. Entonces, vamos a pedirle a todos los actores de esa discusión y de esa polémica creada de forma innecesaria, que nos pongamos de acuerdo para lograr esa meta, que sí es importante evitar que se muera gente de infarto lejos de las ciudades o de las metrópolis de aquí y que al final tengan acceso a lo que necesitan, que es la angioplastia. Lo caro que es que los pacientes estén en falla cardíaca. Vamos con otro casito, Sara. Con falla cardíaca, que tampoco tenemos servicio de alto costo para falla cardíaca, mantener esos pacientes o ellos mantenerse con su tratamiento. El siguiente caso clínico es un paciente de 63 años de edad, diabético, anticoagulado, con antecedente de fibrilación, con fibrilación atrial y un INR de 2.6. Pero está a más de 150 minutos. Está a 200 minutos. Porque está en una hora pico. Hay un 10% de pacientes que hacen muerte antes de llegar. Entonces, lamentablemente, en estos casos, con INR más de 2, ya sea con anticoagulación warfarina o con los DOAC, sigue siendo recomendación clase 3 el uso de trombolítico o fibrinolítico en estos casos, porque el riesgo de beneficio es muy bajo en comparación al riesgo de sangrado y de hemorragia intracraneal. O sea que lamentablemente hay que tratar de estabilizar lo más que se puede ese paciente y enviarlo, ya sea en helicóptero, en barco, donde sea, a una ICP primaria. Además, bloqueo AB completo. No, ese es otro. Ah, ese es otro. Es que yo estoy viendo otro. No, ya, otro. Ya. No, pues estoy súper de acuerdo. Ustedes no están dando un tente allá, ustedes No, entonces totalmente de acuerdo con Samuel. El riesgo de sangrado de ese paciente, de accidente cerebrovascular, es altísimo. Hay que buscar la manera de... Señores, nuestra geografía es privilegiada. Lo único que la concentración de sala de hemodinamia está mal, como muchísimas cosas.
Este es el país con más sala de hemodinamia por metro cuadrado de todo el Caribe. Nadie tiene más, ni Cuba, ni Puerto Rico, ni nada de eso. Nosotros tenemos más salas de hemodinamia que cualquier país de Centroamérica y el Caribe. Es una cuestión de organizarnos y hacer política y política obligatoria de cómo va a ser la distribución. En Ortega C. En la Juan Pablo Duarte. Ahora, dígame ese. Un infarto con elevación del ST posterior, bloqueo AB. A 75 minutos. Llegó a Sedima. Hay que meterle un marcapaso y hay que hacer... Agarra el micrófono. Marcapaso transitorio y cateterismo. Bueno, ¿y si está a 150 minutos? También. Ajá, ¿Y quién le va a resolver? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Le Dígame. vamos a poner fibrinolítico a un paciente bloqueado con y sin marcapaso. Usted sabe que se murió, ¿verdad? Sí. Se lo llevaron. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Está lejos, pero vino bloqueado. El siguiente caso clínico es una paciente con una presentación muy tardía a la emergencia, con más de 12 horas de haber iniciado los síntomas, pero con isquemia en curso. ¿La trombolisis aún tiene un rol en ese tipo de paciente, en ese escenario? No responda. Digan ustedes. ¿Alguno de ustedes? No, de los residentes de Sedima. Digan ahí. Ustedes son los que le hacen ahí de una vez. Digan. ¿Quién? Venga. Bueno, la verdad es que hasta el otro día no había mucha evidencia con relación a si se podía usar el trombolítico ya con el tiempo ya prolongado, como vemos aquí, pero hay estudios que hasta las 24 horas pudiese considerar en algunos pacientes el uso de trombolítico. Y ellos tienen un instrumento que sí es un privilegio en su residencia y que es muy común en nuestro país, que es el ecocardiograma. Y ellos saben que lo primero que le decimos, que cuando llegue un paciente, le pongan ese transductor y vean el grosor de la pared, que es un pronóstico importante, o no. ¿Se lo decimos o no se lo decimos? Si la pared no se ha adelgazado todavía, podemos resolver cualquier cosa. Si está ya evolucionada, la pared está delgada y no se mueve. Pero es un recurso que nosotros usamos como protocolo en nuestro hospital. Hay algo, el paciente tiene isquemia recurrente, el paciente tiene dolor, el paciente, por tanto, ahí tiene tejido miocárdico que está sufriendo. Entonces, eventualmente un paciente llega a hacer una intervención en cuanto a repercusión. Hay unos miocitos que están diciendo, estamos aquí todavía. Señores, ¿quién va ganando? ¿Trombolisis o angioplastía? ¿Quién va ganando? Van bien las dos. Somos un equipo. Llegamos más lejos si caminamos juntos. Entonces, imagínese usted, fin de semana, por allá en Rancho Platón, Bahía de las Águilas, Barahona. Dolor de pecho a las 4 de la mañana y usted trata de hacer el contacto con el hemodinamista al centro que le queda más cerca para presentarle al paciente, pero mire, error de llamada, lo trata 5 veces, error de llamada, o no tiene señal, parece, y usted llegó al hospital de Jaime Mota. ¿Qué hacemos en este momento? ¿Qué ustedes harían? El paciente está estable, tiene dolor torácico, tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ha pasado 15 minutos. Miren, ese es un caso real, ese no es un caso inventado, eso pasó. Y pasó hace muchísimos años, y para beneficio del paciente, el doctor Wilson Ramírez estaba en Barahona. ¿Cómo? Y en el hospital de Barahona había streptoquinasa. No, pero no era demasiada suerte. Para que lo sepa. Y le pusieron trombolítico
Y luego nos lo mandaron a nosotros, que éramos la única sala de hemodinamia que teníamos con capacidad para poner stent. Ese es un caso real. Ya yo no tengo más nada que decir. Para el panel, cuando ustedes hablamos de fibrinolíticos, tenneteplase, alteplase, dosis ajustada, edad, sexo, peso. ¿Qué dicen? El que esté disponible que se va a usar. Es una respuesta que muchos centros no tienen uno en específico. Siempre hay que tratar de administrar el que se sepa administrar. Ese es el correcto en este caso. Uno de los grandes problemas, a mi entender, obviamente, en un mundo ideal el tenneteplase o el TPA tienen tasa de reproducción de más de un 85%. El problema es que son caros, sumamente caros, y plantearlos en un programa nacional de reperfusión no es que no se puede, pero es sumamente difícil que cualquier sistema de salud pública lo asimile como tal. Entonces, yo estoy de acuerdo con Carlos. Si hay estreptoquinasa, hay que dar estreptoquinasa. Tanto el TPA como el tenneteplase no son difíciles de utilizar. No son difíciles para nada. Se ponen en la sala de emergencia, el esquema a utilizar y tener en cuenta sobre todo los pacientes viejos, mayores de 75 años, por el riesgo de stroke hemorrágico, sobre todo con el tenneteplase, que hay que utilizar la mitad de la dosis. Pero, señores, a veces en las clínicas privadas y en los centros hospitalarios no hay estreptoquinasa. Entonces la discusión no es el tipo, es el que tenemos, es el que hay. Y el que hay es que hay que utilizar, valga la redundancia. Ahora es más fácil trombolizar, porque en mi época... En los tiempos de cuando yo era residente en Madrid, cuando el arcoíris era en blanco y negro, había que fajarse a poner estreptoquinasa en emergencia. Y con una cosa que se llamaba el dron, que había que meterse en la aurícula izquierda. Entonces, si eso es lo que hay, eso es lo que tenemos que hacer y esperar todo, saber hacer fibrinolítico y la consecuencia de la reperfusión. La de reperfusión fallida. Ajá. Sí, con un agoteo ahí, contando. Ahí, Virgen Santísima. Náusea, vómito, hipotensión, chocado. Dije, espérate. Temblor. No sabíamos cuál sudaba más, si el paciente o el residente. Levanten la mano de aquí quien ha utilizado estreptoquinasa. Ay, aquí hay muchos niños jóvenes. Bueno, ¿y quién ha utilizado RTPA? Ah, pero esos son menos todavía. El tenneteplase. Sí. Sí. Un poco más. No lo realmente saben usar. Sí, pero también de las cosas malas vienen cosas buenas, porque en los tiempos de pandemia, cuando la pandemia estaba iniciando, que todo se detuvo, recuerdo que llegó un ST. Unión Médica tiene hasta la Torre F. Yo vivo a una esquina, yo siempre digo que vivo en la Torre G. Me llaman, inmediatamente llego y digo, vamos a trombolizarlo. ¿Qué es eso? Los residentes, es decir, de verdad no habían visto una trombolisis hasta el tiempo de la pandemia. Entonces, aquel paciente que nos llegó por tiempo, por escenario, que lo trombolizamos, pero tuvo una trombolisis fallida, también está lejano. Hay un tiempo umbral para yo decir,
lo envío, el paciente se me pone inestable también luego de la trombolisis, lo envío, ¿qué hago con ese paciente? ¿Y cuáles criterios voy a tomar en cuenta? Bueno, en estos casos, lamentablemente, es la angioplastia de rescate. El plan es igual. Dentro de las primeras 2 horas, revascularizarlo inmediato. Obviamente, si ya hubo respuesta satisfactoria del trombolítico, uno ya ahí está más calmado, tiene hasta 24 horas, como dijo el doctor Andrés y como yo presenté en la guía. Pero si falló, enviarlo lo más rápido que se pueda. Fíjense el mensaje, aunque ustedes le hayan hecho trombolisis, envíenlo a hemodinamia, no se queden con él ahí. Importante para los residentes y estudiantes identificar cuándo tú sabes que es fallida o no. Exacto. Que hay criterios para Por eso. eso dije. Que no solamente sea residente o el estudiante, o sea, en emergencia deben saber si es fallido o no, porque de eso va a depender también al momento. ¿Qué tan rápido activa el sistema? Exactamente. ¿Alguno de ustedes que me diga cómo sabemos que una trombolisis fue fallida? Como no han hecho trombolisis, no se acuerdan. No, pero déjelo quieto. Venga ahí, díganos ahí. Cuando una trombolisis es fallida, por ejemplo, tenemos cuando hay una disminución, 50% en el electrocardiograma, ahí también tenemos un buen punto. Si el paciente sigue con inestabilidad hemodinámica, también tenemos otro punto. Si el paciente aún sigue con los mismos síntomas que llegó, también tenemos otro punto. Y todo lo contrario, cuando tenemos una fibrinolisis exitosa, o sea, tenemos una disminución mayor del 50% en el electrocardiograma. También existen cambios electrocardiográficos que son de reperfusión, que también son importantes tenerlo en cuenta. ¿Han aprendido algo hasta el momento? Ay, no, eso se oyó muy bajito. ¿Han aprendido algo hasta el momento? Doctora, yo tengo un breve comentario. Cuando se habló de streptokinasa, hubo mucha gente que levantó la mano. Yo le voy a recordar que hay un esquema de vacunación de más de 60 años que ustedes deben tener su cartoncito lleno. Y aquella estrategia, cuando utilizamos la estrategia híbrida, es decir, sabemos que nos tocó, trombolizamos, mandamos a hemodinamia, ¿podría esta estrategia híbrida igualar a lo que es el manejo con una angioplastía primaria? Es decir, por error, es decir, fue mi decisión. Podríamos estar equiparable en tiempo, pero yo decidí trombolizar porque pensé que me iba a retrasar más de la cuenta. ¿Se podría equiparar los resultados? Bueno, equiparar los resultados, no. Siempre la angioplastía primaria es superior a la fibrinolisis en todos los estudios. Hace unos 10 años hubo una terapia híbrida que era poner un fibrinolítico intracoronario e inmediatamente subir a la sala de cateterismo al paciente. No hubo ninguna mejoría y sí aumento importante de los eventos hemorrágicos con mortalidad. También debo consignar que en nuestro país, yo creo que el 100% de las salas, los muchachos no me dejan mentir, hacemos radial, que es una de las ventajas de hacer los cateterismos por vía radial, porque en Estados Unidos solamente un 15% de las salas hacen intervencionismo radial versus el resto del mundo que la mayoría hace intervencionismo radial. Eso evita los sangrados, sobre todo el cuco de nosotros por vía femoral, que es el sangrado retroperitoneal, y mucho más en un paciente que está absolutamente anticoagulado. Que nadie se da cuenta. Yo creo que al final, cuando se comparó la trombolisis, la terapia, el esquema fármaco-invasivo, o sea, trombolisis entre 2 a 24 horas, llevarlo a sala de cateterismo,
en pacientes con reperfusión exitosa y aquellos que tuvieron reperfusión exitosa y no se llevó a sala de hemodinamia. Un factor de 1.9 a favor de la terapia fármaco-invasiva. Hay que trombolizar con la intención de llevarlo lo más rápidamente posible a sala de hemodinamia. Nos hemos hablado que si lo trombolizaron y después resulta que hay que operar. No nos vamos a meter ahí, no nos vamos a meter ahí. Que hay que operarlo, no nos vamos a meter ahí. ¿Se quiere meter? Tú siempre tienes la terapia híbrida. Nosotros implementamos la terapia de destapar el vaso, incluso a veces lo hacemos con un balón farmacoactivo y tratamos de llevar a ese paciente con un músculo salvado hasta que se pueda ir a cirugía. Eso es algo que nosotros lo estamos utilizando. Muy y bien. no solo nosotros, eso es un esquema generalizado. Ese otro paciente, doctor, uno de los primeros pacientes que usted hizo cuando llegó a Sedima fue un joven fisiculturista de 42 años que llegó con un infarto con elevación del segmento ST, se entró a cirugía, se entró a cateterismo, se le abrió la arteria y se programó la cirugía posterior. O sea, ese fue un caso real, que lo recuerdo porque la verdad que nos impactó bastante. Era una persona bastante joven con enfermedad muy severa. Ese era uno que usaba todo tipo de suplementos, de menesteres para mejorar. Y después que le hicimos la angioplastia, me acuerdo como ahora, los intensivistas lo encontraron haciendo pechadas en la cama. Eso fue un caso inolvidable. Me he quedado como Bulín 47. Señores, un tormento. La doble antiagregación. Ustedes no tienen locos. ¿Qué es lo que le vamos a dar? ¿Que cuándo es que se lo vamos a dar? ¿Que qué tiempo es que le vamos a dar? ¿Que cuál es que le vamos a dar? ¿Que si le vamos a dar un año? ¿Que si se lo vamos a bajar? ¿Que depende del sangrado? ¿Que depende del riesgo isquémico, del riesgo de sangrado? Virgen Santa. Díganos algo. Entonces, aclárenos bien. Si le dimos trombolicia al paciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si fue un infarto con elevación del ST y le hicimos angioplastía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aclárenos eso, señores. Doctora, usted que es una mujer con familia y una mujer, ¿usted se acuerda? Con el nido vacío. Sí, con el nido vacío. ¿Usted se acuerda de un programa que empezó la Iglesia Católica que se llamaba Hablemos del Matrimonio? Por toda la controversia que había. Pues yo voy a empezar a ver que hablemos de la doble terapia antiagregante, porque la verdad, yo no sé la respuesta de lo que yo le voy a dar a usted. Bueno, yo puedo hablar en base a la evidencia, pero sigue siendo estandarizado que si el paciente no tiene contraindicación, si es un paciente de alto riesgo, no de sangrado, sino de isquemia, mantenerla un año fija. Ya luego del año se puede incluso hacer doble antiagregación. ¿Pero cuál? ¿Con qué? No, lo que está recomendado actualmente por el ISARAC y otros estudios es ticagrelol o prasugrel por encima de clopidogrel, con aspirina. Siempre y cuando no haya contraindicación o haya disponibilidad de estos, entonces bajamos al clopidogrel. Ya si el paciente está anticoagulado, no es que no se puedan usar el ticagrelol, prasugrel ni pensarlo, pero sí ticagrelol o clopidogrel, pero preferiblemente el clopidogrel por menor riesgo de sangrado cuando hay que hacer triple terapia con anticoagulación. ¿Y tenemos prasugrel en el país? ¿Usted se acuerda cuando... Óigame, doctora, ¿usted se acuerda cuando usted y yo trabajábamos juntos en la plaza? Que nosotros hicimos el registro, República Dominicana quedó entre los países de más inducción con el prasugrel, y eso eran pacientes que nos tocaban a nosotros, hasta que llegó el riesgo de sangrado que triplicaba al PLAVI, y ya nosotros estábamos al garete con el PLAVI. Imagínense con el prasugrel. Sí hay prasugrel, pero el uso ya es muy... Pero es el mejor antitrombótico, antiagregante plaquetario que hay, es el prasugrel por mucho, pero después viene
todo lo demás que viene con el prasugrel. El riesgo de sangrado. Continúe, que lo interrumpí. Ya sí ha habido mucha evidencia reciente de la monoterapia luego del mes con ticagrelol, como el TPAS, que es uno de los artículos más recientes, de que sí, que en pacientes que haya riesgo de sangrado, usted puede perfectamente darle un mes con doble antiagregación y luego continuar con ticagrelol solo luego del mes, y no ha habido inferioridad con la doble antiagregación. Incluso yo he sido y he tenido pacientes, tengo alrededor de 2 o 3 pacientes que son alérgicos a la aspirina de verdad, no es de que me cayó mal y es pesado, y se le ha puesto monoterapia desde el inicio, solamente con ticagrelol, y ya tengo más de 6 meses con esos pacientes y no ha habido eventos de retinosis. Obviamente, no es lo que dice la evidencia, no es lo que se debe hacer, pero fueron casos extremos que llegaron con ST, lamentablemente no se le pudo poner aspirina, no se le pudo hacer con alergología de desensibilizarlo, y han continuado con ticagrelol y le ha ido muy bien. Hace un tiempo el doctor García Aligo me habló sobre la terapia de desensibilización con la aspirina, y yo he buscado eso hasta en los centros espiritistas para saber cómo es que se supone que yo le haga eso y a cuánta gente es que le hacemos esa desensibilización de la aspirina. Los alergistas lo llevan a cabo. Nosotros tenemos un protocolo que lo hace ¿cómo es que se llama? Sí, que es el alergólogo, un inmunólogo. Y le hacemos, lo ingresamos, y el caballero empieza a darle dosis pequeñas. La verdad, miren señores, yo lo de la alergia a la aspirina lo tengo en una interrogante importante. Una cosa es que te duela el estómago, y otra cosa es que usted haga un choque anafiláctico o que haga algo, un broncoespasmo. Yo eso no lo he visto con mucha frecuencia. O sea que eso de la alergia a la aspirina es algo como muchísimas otras cosas. La alergia al medio de contraste. Yo he tenido uno en mi vida, de los 40 y pico mil casos que hemos hecho. Uno solo que en realidad fue alérgico al contraste. Uno de los problemas con la desensibilización con la aspirina es que el paciente no puede saltar una dosis, una sola dosis, porque si salta una dosis, el riesgo, si es alérgico verdadero, de que haga una anafilaxia severa es muy importante. Entonces ahí viene el aspecto de a quién le vamos a hacer la sensibilización, si es un paciente viejito que tiene problemas cognitivos para manejar múltiples drogas, o si es una persona que está bien cuidada, que se le va a dar su medicamento día por día. ¿Y existe alguna consideración especial si vamos a usar ticagrelol? Tomar en consideración peso, comorbilidades como falla renal, edad. Y la presencia de esos síntomas asociados con ticagrelol, de disnea. Disnea, exacto. Eso sí lo vemos, eso es verdad. Y escasamente, doctor, pero sí tuvo un caso de bloqueo. Sí, bradicardia y bloqueo, eso sí. Bradicardia y bloqueo, eso lo vemos. Y la disnea, sobre todo en mujeres. ¿Y qué se prefiere con aquellos pacientes renales en terapia sustitutiva con hemodiálisis? ¿Cuál de los antiagregantes? Bueno, siempre los pacientes en diálisis, por los altos riesgos que tienen también de sangrado, uno prefiere irse con el clopi. Son como dentro de las indicaciones que el clopidogrel todavía sigue estando ahí. Recientemente yo tuve el caso de un paciente con 2 stents proximales, con una disnea muy, muy, muy importante. Y de hecho, la pude mantener ahí al paso hasta que ya a los 3 meses hice el switch a clopidogrel. Y la paciente, gracias a Dios, se ha mantenido muy bien. Otro escenario importante es recordar a una población muy especial, que son aquellos pacientes que tienen fibrilación atrial crónica, que sí son un dilema
a la hora de la antiagregación dual, y ahí también el clopidogrel tiene un espacio para hacer un buen trabajo y evitar, siempre con los antiagregantes, el juego de la potencia y el aumento de los eventos de sangrado es un problema, y más si ya tiene anticoagulación oral. Hablamos de la triple terapia, ay mi madre. Como han visto en el desarrollo del panel, no era de discusión, sino de aclarar los detalles, el escenario y los pacientes. Solamente era un momento para ponernos de acuerdo, tener pendiente que lo que más nos importa son los tiempos, para tener presente que tenemos que tiempo es músculo, que el tiempo es miocardio. Queremos escuchar esas recomendaciones del panel, tomando en consideración estos puntos claves. Estoy en mi entorno habitual y tengo angioplastía primaria disponible 24/7, punto de corte logístico, el tiempo balón es más de 120 minutos. ¿Qué hacemos? Trombolisis. Estrategia preferida cuando es más de 150 minutos y los antiagregantes post-trombolisis. Cada uno de ustedes, 1 minuto tienen. Yo voy a utilizar mi minuto para leer algo que yo le envié al ministro de Salud cuando empezó esta controversia. Después de decirle, apreciado Julán, esto fue lo que yo... ¿Qué debemos hacer para definir si hacemos una terapia trombolítica o de angioplastia primaria? La designación de centros con hemodinamia 24/7 distribuido estratégicamente. La implementación de protocolos de fibrinolisis precoz y traslado estandarizado. La creación de un registro nacional de infarto con indicadores de calidad y seguimiento de los resultados. La capacitación continua del personal médico y paramédico sobre la importancia del tiempo en la reperfusión y un esquema de financiamiento solidario que garantice el acceso oportuno a la terapia adecuada, sin barreras económicas. Estamos convencidos de que con la decisión política, de liderazgo técnico y voluntad de colaboración podemos salvar cientos de vidas al año, reducir la discapacidad cardiovascular y dar un paso firme hacia un sistema de salud más justo y eficiente. Excelente. Andrés. Bueno, creo que la conferencia de Samuel fue, aparte que fue excelente, fue muy aclaratoria. Solamente hay una patología tan ominosa en tiempo como el infarto agudo de miocardio, sobre todo con ese elevado que son los síndromes aórticos agudos. Aquella tiene un 1% por cada hora que pasa, y fíjense como aquí 7.5% de eventos cardiovasculares mayores si retrasamos en el tiempo. O sea que tiempo es músculo, como dijo Eugene Brown. Samuel. Como estaba la doctora Marta estaba hablando al principio, respetando a los neurólogos, ellos han creado su plan y tienen en diferentes hospitales su unidad de accidentes cerebrovasculares y tratamiento adecuado. A diferencia del síndrome coronario agudo, que es la patología de mayor mortalidad a nivel mundial, los ACV se pueden identificar más claramente que incluso todavía los electrocardiogramas que mucha gente no sabe leer. Entonces yo creo que el plan debe ser estratégico, político, de educación, como dijo el doctor García, desde identificación de un electro, porque a diferencia de los ACV, el ACV el paciente no mueve una parte del cuerpo. En los ST los pacientes vienen con dolor, a veces sin dolor, pero el electro no todo el mundo lo sabe identificar. Incluso en un centro como nosotros, CEDIMAC, que tiene todas las herramientas, han educado todos los personal, todavía hay casos que se vuelan. O sea que yo creo que es importante la educación y un sistema integrado de salud a nivel mundial de red nacional para el manejo de estos pacientes. Mari. Yo creo que esto no es una discusión de blanco y negro. Yo creo que estas son terapias que van de la mano, dependiendo del tiempo, como hemos visto. Y respondiendo a estos puntos de aquí, el paciente que tiene mayor riesgo isquémico, pues se va a beneficiar mucho más de la terapia antiplaquetaria de mayor intensidad, tipo
ticagrelor, que es el que tiene quizás más evidencia, y que es el prasugrel, es el que tiene más limitaciones. En los pacientes que tienen más riesgo de sangrado, pues el clopidogrel va a seguir siendo y junto con la triple terapia. Respecto a la situación de lo que es el infarto ST elevado en la República Dominicana, hay mucha tela por donde cortar, políticas de salud, pero ya ustedes ven que no es que ahora vamos a inventar la fórmula del agua tibia, ya personas como García Ligo que han estado envueltos en un programa desde el año 2013, 2011, tratando de hacer coworking con lo que sería el ministerio, no sabemos llegar. Yo, por mi parte, y aprovechando como presidenta ahora de la Sociedad Dominicana de Cardiología, que quiero que quizás de una primera cumbre de líderes en cardiología que queremos hacer en noviembre, de ahí pueda salir la estrategia necesaria para que todos estos sueños que estas personas han tenido a lo largo del tiempo, los que han visto el infarto con elevación del ST, ahí los que han visto las consecuencias de lo que es una falla cardíaca porque un paciente no se reperfundió a tiempo, pueda cambiar y que quizás no en 2 años, pero quizás en 5, en 7 años, nuestra realidad sea como la de países como México, que ya tienen un código infarto, que están mejores estructurados, y realmente por eso es que nosotros debemos trabajar. Muy bien. Carlos. Ya para finalizar, los primeros 3 puntos han sido aclarados, pero sí yo hacer un poquito de énfasis en el cuarto del post-trombólisis. Hay que tener en cuenta que no es que no se puede usar ticagrelor, prasugrel, es que no han sido suficientemente estudiados como ha sido el clopidogrel. Entonces siempre hay que recordar los 2 estudios emblemáticos como el Clarity TIMI 28 o el COMIT, en el cual el clopidogrel en estos casos post-trombolisis se asoció a un beneficio sin aumento del riesgo de sangrado. Entonces, el tiempo es esencial y si se trombolizó o no para la técnica antiplaquetaria también va a ser esencial. Vamos a aprovechar que está con nosotros la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Hace 10 años yo participé en un programa que lo dirigía el doctor Ari Timmerman del Hospital Dante Passanese de Brasil, Sao Paulo, que era un entrenamiento para los médicos de emergencia sobre síndrome coronario agudo, teniendo en cuenta que no todos son emergenciólogos, no hay cardiólogos, son de diferentes especialidades, y yo creo que la sociedad puede retomar un curso, un entrenamiento e invitar a los diferentes integrantes para que estos temas de una manera simplificada, protocolizada, se puedan implementar en las diferentes emergencias. Pues les damos la gracia a los panelistas, a ustedes por estar tan activos en la participación de este panel de discusiones trombolítico versus angioplastía primaria. No hay, realmente no vamos a desestimar lo que son los trombolíticos, ya cada uno sabemos identificar cuál es el paciente, cuál es el escenario. Muchísimas gracias.